Parlamentarios oficialistas defendieron la presentación de una solicitud de remoción en contra del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. En este documento al que tuvo acceso Biobío la radio, acusaron un actuar desproporcionado, la vulneración de derechos fundamentales y además no considerar normas de género en torno a las indagatorias en contra de la diputada comunista Carol Cariola por presunto tráfico de influencias. En la oposición acusaron presiones, tomando en cuenta que Cooper es quien lidera la investigación. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. Muy buenos días. Escala la arremetida contra el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, luego de que un grupo de diputados oficialistas concretaran esta anunciada acción, que es llegar hasta la Corte Suprema, enviar este requerimiento de remoción contra el persecutor penal. Todo esto en el marco de las diligencias que se realizaron en torno a la diputada y expresidenta de la Cámara, Carol Cariola, y la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Recordemos que Cooper es quien está a cargo de la investigación en el caso Sierra Bella, además de las indagatorias por presunto tráfico de influencias por parte de la diputada Carol Cariola. Así, en el documento de 47 páginas al que tuvo acceso Biobío la radio, acusan estos parlamentarios liderados por la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz que las diligencias que envuelven a la diputada Cariola existieron graves irregularidades. La arremetida legal contra Cooper fue anunciada, recordemos, la semana pasada, se concreta esta semana. Los parlamentarios señalan en concreto que la Fiscalía actuó de manera desproporcionada, lo que da pie a una negligencia, dicen ellos, manifiesta en el proceder de la investigación contra la diputada Cariola, lo que comprometería la credibilidad del Ministerio Público y significarían causales de remoción. La solicitud se basa en las siguientes consideraciones. Escuche bien. Punto 1. Desproporcionalidad en el allanamiento, tomando en cuenta que este se realizó el día del parto de la diputada Cariola, lo que según los legisladores representa una falta de sensibilidad y desproporcionalidad en las medidas tomadas. Punto 2, abordan la presencia de errores en el informe. Aquí se señala que la solicitud de allanamiento se basó en un informe con consideraciones erróneas y omisiones graves, sin verificar la veracidad de los elementos presentados. Punto 3, filtraciones de información. Los diputados denuncian que Cooper, el fiscal regional de Coquimbo, permitió filtraciones de información reservada, afectando la privacidad de las involucradas, es decir, Iracy Hasler y Carol Cariola, lo que contraviene los derechos fundamentales. Y en cuarto lugar, se habla de no considerar normas de género. Según los parlamentarios que firmaron este escrito, durante el desarrollo del allanamiento contra la diputada Cariola se pasaron a llevar normas internacionales para erradicar la violencia contra la mujer, como el convenio Belém y los acuerdos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Son 10 los parlamentarios firmantes de este documento, entre diputados del Partido Comunista, el Frente Amplio, Acción Humanista, el Partido Socialista y también independientes. Una de las firmantes, lo decíamos, la diputada del PC Carmen Hertz, que fue quien había anunciado esta acción la semana pasada, se refirió al respecto y también lo hizo la diputada de Acción Humanista, Ana María Gasmuri. Ella, firmante de esta solicitud, indicó que si bien el máximo tribunal es cauteloso sobre estas causas, confían en que será acogida. Confiamos en que ese escrito es jurídicamente muy consistente, que a nuestro juicio fundamentan la causal de remoción del fiscal Cooper, que es la manifiesta negligencia que éste ha observado en el cumplimiento de sus funciones. La Corte Suprema suele ser muy cautelosa en la aplicación de este tipo de medidas, pero la decisión dependerá de si los ministros consideran que las actuaciones del fiscal Cooper han afectado gravemente la credibilidad y el correcto desempeño de la Fiscalía, lo que nosotros consideramos que es más que evidente. Las reacciones, por supuesto, no tardaron en llegar y hay parlamentarios del oficialismo que han señalado que acá los sectores del oficialismo, desde la oposición, están acusando que el oficialismo están finalmente presionando de manera indebida a otro poder del Estado. Al respecto se refirió el diputado y subjefe de Bópoli, Jorge Guzmán, quien planteó que es necesario cuidar la autonomía del Ministerio Público. Y en ese
esa misma línea, su par y jefe de la bancada del Partido Republicano, Cristian Araya, llamó a dejar de lado lo que calificó como una defensa corporativa hacia la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. El Ministerio Público tiene el rol de hacer la persecución penal y lo hace con total autonomía e independencia. No corresponde que cuando le tocan a su diputada salten todos los partidos de gobierno a defenderla, ejerciendo esta presión indebida respecto de un poder del Estado autónomo, como es el caso del Ministerio Público. Sin embargo, como se trata de uno de ellos, piden concesiones y tratos preferenciales. Claramente esto es parte de su defensa corporativa, una estrategia a la cual nos tienen acostumbrados. El diputado y jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, Gustavo Benavente, cuestionó el sustento práctico de esta solicitud, asegurando que más allá de la intencionalidad del recurso, los conceptos que se acusan son confusos, ambiguos y corresponden más bien a un criterio netamente político. Lo otro ya entramos en conceptos tan difusos. La verdad que todos esos conceptos son confusos, ambiguos y más bien se utilizan muchas veces con un criterio político para atacar a otras personas o para justificar el comportamiento de otras. Las medidas, la justicia las decreta y el fiscal es el encargado de cumplirlas. En este contexto, el diputado y jefe de la bancada del Partido Socialista, Juan Santana, otro de los nombres que están plasmados en este requerimiento como firmante, planteó que la presentación del recurso busca que este tipo de vulneraciones no se vuelvan a repetir. Pero que además tienen como objetivo trazar un precedente para evitar de que se produzcan este tipo de vulneraciones en investigaciones futuras. Acá no solamente estamos hablando de filtraciones de chats, como se ha informado a través de los medios de comunicación, sino que también estamos hablando de vulneraciones a normas aprobadas por este propio Congreso Nacional y a normas suscritas por nuestro país en el plano internacional. Bueno, posee sustento jurídico este requerimiento que ya fue ingresado a la Corte Suprema para remover al fiscal Patricio Cooper de la causa que tiene relación con tráfico de influencias y que envuelve a la diputada Carol Cariola. Lo cierto es que la Constitución Política plantea en su artículo 89 que el fiscal nacional y los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. No obstante, según pudimos conversar con algunos académicos, por ejemplo, el académico y abogado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Felipe Lizama, las críticas al fiscal Cooper, dice él, se basan en una disconformidad con decisiones legales y no necesariamente negligencias en el marco de las diligencias que se han realizado. Lo anterior considerando, dice él, que pese al reproche político no existen cuestionamientos a las medidas que fueron autorizadas por el tribunal. Más bien dan cuenta de una disconformidad en carácter legal respecto de una medida intrusiva que había sido autorizada por un tribunal y que incluso un tribunal, a requerimiento de la defensa letrada de la diputada, estableció los estándares por los cuales se tiene que actuar con los bienes que fueron objeto de incautación. La judicatura no ha hecho ningún reproche respecto a la licitud de la medida intrusiva. Pues bien, ¿qué ocurre finalmente? Y respecto a lo que decía el académico que escuchamos hace algunos segundos, este dice que la autonomía del Ministerio Público está garantizada por la Constitución, por lo que las acciones que buscan limitar esa autonomía pueden ir en contra de la estructura de la separación de poderes. Dentro de los siguientes pasos del recurso, tras el ingreso formal de la solicitud, ahora tendrá que ser la Corte Suprema la que revise su admisibilidad. La Corte conocerá el asunto en pleno, especialmente convocado del efecto, y este tendrá que reunir la mayoría de sus miembros en ejercicio. Catherine Tomás. Sí, Daniela, ¿hay alguna previsión acerca del posible destino que pueda tener este escrito, esta solicitud de remoción?
es muy probable que se haya marcado el punto político y que eso lo hayan hecho con el ingreso de este requerimiento, pero se comenta que tendría poco piso en la Corte Suprema, considerando los argumentos que han planteado, no solamente desde la oposición, sino que también, por ejemplo, en el marco académico, ¿no es cierto?, en donde dicen que acá las diligencias, más allá de las críticas políticas, se han realizado acorde a la ley, y que por otro lado acá se está marcando el punto político, y por otro lado que acá hay separación de poderes del Estado y que eso podría llegar a ser riesgoso, más allá de que es una facultad, ¿no es cierto?, que tienen los parlamentarios. De todas formas se comenta que el punto político está hecho con el ingreso de este requerimiento. Marcar un punto político para marcar también una diferencia de un diputado, en este caso una diputada, o un político cualquiera que podría eventualmente marcar una diferencia con el resto de la ciudadanía, porque en otros casos en donde se han dado situaciones similares, bien, mal, etcétera, se podrá revisar. No se ha hecho un punto político en una presentación como esta, ¿no? Que era lo que decíamos en su momento respecto de la igualdad ante la ley, igualdad por todo y ante todo. No, porque es político el punto. Los puntos políticos se hacen entre políticos, para la galería que somos nosotros. Eso pues, y sin ninguna posibilidad de que el recurso parece que prospere en tribunales, porque es un punto simplemente político. Eso, así hay que entenderlo, ¿no? ¿Estamos equivocados, Daniela? Puede ser. Ahora, Tomás, Katy, hay que poner atención con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ¿quién es Patricio Cooper? Patricio Cooper es el fiscal regional de Coquimbo, quien también está a cargo de las diligencias de otra causa y que afecta directamente al Palacio de la Moneda, que es la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. De hecho, el presidente Gabriel Boric tiene que declarar en calidad de imputado. Atención con eso también. No digo que esté relacionado, no, en ningún caso, pero es el mismo fiscal. Son hechos que se pueden observar. Sí, por eso yo hago el punto, que en mi caso no es político, sino que para marcar la diferencia, ¿no? Para que entendamos de qué se trata cuando se hace este tipo de iniciativas, cuando se toma esta iniciativa sabiendo que no va a prosperar, sabiendo que no va a funcionar, sabiendo que puede significar otra oración a la institucionalidad o una palabra más, como quieran interpretarlo, a la misma institución. Pero claro, hay que dejarlo así porque hay que hacer el punto político y de cierta forma también moverle el piso al fiscal y a la Fiscalía Nacional. Oye, y justo lo que tú dices, Katy y Tomás, ojo, porque también se están reuniendo firmas para ingresar un requerimiento contra el fiscal nacional Ángel Valencia. De hecho, eso lo anunció la diputada Consuelo Veloso la semana pasada, y hay una firma que no se plasmó el día de ayer en torno a Patricio Cooper, porque esa firma va a estar destinada para un requerimiento de destitución contra el fiscal nacional Ángel Valencia, que es del diputado Jaime Mulet. Así que atención, porque se viene otro requerimiento. Oye, y pongo otra señal para poner el ojo, digamos. ¿Qué pasa si hay admisibilidad en este recurso? Porque recordemos que los recursos tienen que ser admitidos a tramitación. Se ven los requisitos formales para entrar a tramitación. ¿Qué pasa si hay admisibilidad? Si hay un probatorio, o sea, un término, un plazo en que se deben presentar pruebas. Y tendrían que, o podrían podrían declarar Carol Cariola y el fiscal ante el tribunal. ¿Cómo sería eso? Ahí se complicaría más el asunto. Porque lo que podría ser un mero punto político podría transformarse sí en un asunto jurídico con consecuencias políticas. Y en una de esas le sale el tiro por la culata, para atrás. No sé, yo no sé si cuando presentan este tipo de cosas se dan cuenta de los escenarios posibles que podrían ocurrir. O es simplemente así a tontas ya locas, haciendo el punto político, el punto de prensa, no sé. Y como hay elecciones a fin de año, están pensando más en la elección que en las consecuencias que pueden tener sus actos. Sobre todo porque la diputada Cariola podría ser, de hecho, lo han dicho del Partido Comunista, la candidata a la senatorial por Valparaíso.
Bueno, y es complicado para Cooper también, porque tendría que explicar sus motivos, los tiempos, las oportunidades, o sea, es para todos, ya. Nos proporcionan más noticias, digamos. Gracias. Buenos días. Chao. Chao, Dani, hasta pronto.